Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este segundo panel en el cual estamos inmersos en el marco del segmento del sector privado, de los diálogos por el agua y el cambio climático. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos principalmente en México y en América Latina en relación con los operadores tanto público como privados de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Es decir, está más enfocado a la parte de operación de los servicios hidráulicos que pues de una u otra forma están vinculados desde luego con la adaptación al cambio climático. Como dato importante, en México cerca de 4/5 partes de las inversiones se hacen a través del sector público, es decir, menos de 1/5 parte es aportada o es apoyada por el sector privado. Sin embargo, la tendencia que tenemos en México es precisamente contemplar y considerar a la participación privada como una fuente de financiamiento, es decir, la incorporación de grupos de consorcios ha dado pues grandes ventajas al país en la medida que ha incrementado tanto la inversión como pues el conocimiento en la parte de operación. Por ello, el día de hoy nos acompañan representantes de varias empresas como operadores públicos y privados. De igual forma, tenemos 2 presentaciones adicionales en el cual vamos a dar el marco general sobre las políticas públicas de participación privada a través de la OCDE, ¿verdad? Que ha hecho unos trabajos muy importantes y que actualmente tenemos una relación directa, ¿verdad?, entre la Comisión Nacional del Agua y la OCDE. Asimismo, tenemos la presentación de un mecanismo financiero que en México ha dado muy buenos resultados, en el sentido de que es un ejemplo, una herramienta a través del cual combinamos recursos públicos con recursos privados. Es decir, el Fondo Nacional de Infraestructura es un fideicomiso público a través del cual llevamos a cabo precisamente esta mezcla de recursos en donde la idea es incentivar la participación del sector privado. Bien, para este propósito entonces nos acompañan en este panel, desde luego, Céline Kaufmann, de la OCDE, Jesús Liñán, del organismo operador de San Luis Potosí, Jacques de Tondot, que él es el representante en México de Balondeo, perteneciente al grupo Suez. Tenemos a Bruno Moissin, que él representa a la empresa Proactiva, con vinculación de la empresa española FCC y Veolia. Tenemos al ingeniero Rafael Guerrero, que representa al Fondo Nacional de Infraestructura, y finalmente tenemos a Víctor Herrera como representante de Empresas Públicas de Medellín, empresa pública que ha tenido muy buenos resultados en Sudamérica, básicamente en Colombia, y que, bueno, pues tiende a expandirse a otros países en América Latina. Bien, dicho lo anterior, podríamos empezar entonces con Céline Kaufmann, que nos presentará las políticas públicas de participación privada.
Many thanks, Eduardo, and many thanks, Dr. Adavin and Conagua, for inviting me today. It's a great opportunity to introduce our work and future cooperation between OECD and Conagua. So very quickly, okay. I am Céline Kaufman from the OECD, and for those of you who don't really know the OECD, what we do at the OECD is to develop tools to help policymakers, a kind of guidance for policymakers in different policy areas, including to improve the business environment, in this case, in the water sector. And water has been very high on the OECD agenda. You may know that our Secretary General, Angel Gurria, water for him is a top priority. So we've been working for 4 years now on water, extensively on water, specifically on financing and governance of the water sector. So we all know the staggering challenges that countries face to finance water infrastructure, be it in OECD countries to replace aging infrastructure and comply to more stringent regulations, or in developing countries to develop, extend the networks. We also know that there are many factors that in a way amplify the water challenges, and that climate change is one of these factors. In this context, we know that the private sector have a role to play, can play a role to obviously bridge the upfront investment costs, to bring in expertise. We know that actually many countries have tried to take that road, although, as was reminded by Eduardo earlier, most of the investment in the water sector and the service provision is still undertaken by public sector in most countries. And we also know that there are challenges to involve the private sector in water infrastructure. This is due to a number of factors that you all know because you're expert in the water sector, so I won't go through these different specificities of the water sector that makes the cooperation a complex one between the public sector and the private sector. This is the context that explains why the OECD has worked with its member countries, but also non-OECD countries, to develop a tool which is called the Checklist for Public Action. And I'm very happy to send you a PDF if you're interested. And that is basically a guidance for governments wishing to involve the private sector in developing and managing water infrastructure. And that guidance has been developed with a number of partners, including through a consultation in Latin America that was organized with IMTA and Conagua. And in the last 2 years, what we've been doing is to work with a number of countries that have asked us to use that tool, that guidance, to assess, to, in a way, undertake a review of their policy, institutional, regulatory frameworks for private sector participation, and identify the bottlenecks and the ways forward. And we're very happy that we will start this activity with Mexico in partnership with Conagua in February. So let me now spend a few minutes on the OECD checklist for public action and the key focuses of this checklist. Obviously, the checklist put a very strong emphasis on the enabling environment, meaning the institutional, the policy, and the regulatory framework. In particular, on clarifying public sector responsibilities and developing a sound regulatory framework. In many countries, we know that the institutions for private sector participation is only developing. The institutional framework is only developing. It's a very recent area of development. In particular, the regulatory frameworks remain very fragmented and in their infancy. This is obviously an important area of risk for the private sector, as it touches on critical elements of profitability, such as tariff. We have a number of examples from our work with Russia and Egypt, where
For instance, the law on PPPs has been enforced by Parliament, has been passed through Parliament, but the regulatory law or the regulatory framework is not in place yet. So you have a two-speed system whereby you can undertake a PPP in the water sector, but you don't have the institutional, the regulatory framework to supervise and to monitor this activity. Obviously, the quality of the institutional framework is not only about the existence of the laws of the institutions, but also about the capacity of the public authorities to carry out their tasks and implement the reforms and the policies. Here, countries have tried to bridge the capacity problems in a different way. In Egypt, it's a very centralized state, for instance, so the central government keeps all the responsibilities, fearing that municipalities will not be able to handle the partnership with the private sector. In many countries, the authorities have decided to set a PPP unit to strengthen the capacity within government on PPPs. Obviously, one of the weaknesses of the water and sanitation sector is its financial sustainability. In particular, the revenue stream is not necessarily ensured and does not necessarily cover the cost, be it from tariff, from taxes, or from transfers. But also, ensuring financial sustainability of projects also means that projects with the private sector brings value for money, taking account of the costs and of the benefits over the full life cycle of the projects. There is also many often an issue of affordability for governments when projects involve subsidies or involves guarantees that constitute contingent liabilities on the budget. And we've been working with a number of countries again, like Egypt and Russia. The issues in these two countries are obviously very different. In Egypt, there is an issue with cost recovery, obviously, but there's an issue as well of long-term affordability for governments of the guarantees that are granted to the private sector. In Russia, the tariff regulation is not an issue of covering the cost. It's more an issue of providing the incentive to invest through tariff regulation. And finally, private sector participation requires a big shift in procurement culture from input-based specification to output-based regulation. And here there are key tools in the hands of governments to ensure that shift in the culture. And they involve performance-based contracts, for instance, and competitive pressure. To finish up, because I know the time is limited, let me just end with some key lessons learned from this recent work, working with Egypt, Russia, and other countries like Lebanon as well, and learning as well from the recent financial crisis. What we've seen lately is that the private sector is becoming more demanding, less risk-taker, also under pressure of the financiers. And as a representative from the private sector was putting it very nicely in Montreal, that was mentioned this morning in the International Water Association meeting, as the age of easy water has ended, the age of easy finance is also behind us, meaning that there is increasingly a focus, scrutiny on the efficiency of use of funding. And there's also an increase in the cost of borrowing. And then what we've seen as well is an increasing competition across countries for funding, across developing countries, but also between developing countries and more developed countries where financial challenges are huge as well to replace infrastructure. So consequently, the competition for finance between countries is allowing the private sector, in a way, to be more picky on the projects that they can select. And all this shows the importance of getting the fundamentals of the water sector right
including the institutional framework, the financial sustainability, as they determine the balance of risks and benefits and returns that investors will face, but they also ensure that private sector brings value for money. So I will end here. I'm happy to answer any question. Thanks. Gracias, Celine. Dado que en esta sesión, es decir, en toda la sesión no va a haber coffee break, siéntanse libres de poder parar, tomar un poco de café, una galleta, con toda confianza. Nuestra siguiente participación es por parte de Víctor Manuel Herrera, de la Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa pública que tiene capacidad de inversión, es decir, tiene recursos financieros para invertir. Y vamos a escuchar de tu presentación, Víctor, adelante. Gracias. Bueno, gracias a Conagua, Eduardo y a Rubén y a Ramón por esta invitación. Vamos a presentarle desde nuestro punto de vista, como empresa, como operador que quiere ser internacional en el tema de agua, qué es lo que estamos viendo respecto a las formas en que podemos hacer más eficiente la prestación del servicio. Primero, avanzamos, por favor. Quería decirles que nosotros somos una entidad totalmente pública. Estamos constituidos ya como un grupo empresarial, estamos dedicados a la prestación de servicios tanto de electricidad como de agua y telecomunicaciones. Hoy nuestras cifras en agua son estas básicamente, estamos atendiendo como 1 millón de clientes, tanto en acueducto alcantarillado, tenemos coberturas del 100%. Hay un dato que me parece relevante resaltar y es que nuestro consumo promedio por habitante día está en 153 litros. Esto tiene que ver con un poco con lo que vamos a ver más adelante, porque encontramos que en América Latina este tipo de consumos no se ven. Las cifras de nuestra operación indicaron para el año 2009 unos ingresos en aguas de 312 millones de dólares, de los cuales generamos una utilidad de 133. Como grupo económico le transferimos al municipio cada año unos beneficios, como unos dividendos, que para este año suman alrededor de 500 millones de dólares. Bueno, ¿cuál es nuestra visión sobre este tema? Nosotros creemos que como operadores, de alguna manera estamos influenciando el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Al hacerlo, esto se convierte en un círculo virtuoso. En la medida en que garantizamos, damos mejores servicios, lo que sucede es que la población y el desarrollo urbano y el crecimiento se da. El problema es que eso no es gratuito. Ojalá estuviéramos como en Finlandia, donde ese crecimiento ya de alguna manera no tiene efecto. Pero, lamentablemente en nuestros países, el hecho de estar creciendo y de estar desarrollando nos conlleva lamentablemente más costos, unos costos que hay que mirarlos desde el punto de vista ambiental y por supuesto desde la misma prestación del servicio. Eso tiene impactos en todo sentido, en el medio ambiente, en lo social, porque nosotros atendemos poblaciones muy pobres, estamos recibiendo en nuestras ciudades desplazados y gente de otras regiones que no tienen una calidad de vida adecuada. Y finalmente, pues eso se traduce también en un deterioro ambiental superior. Para hacerlo traté de recorrer el tema del ciclo del agua, el ciclo hidrológico y las consecuencias que eso de alguna manera tiene en nuestra visión de operadores. Desde el punto de vista de la captación y la producción, lo que sucede hoy es que este incremento poblacional y ese incremento de la demanda, por supuesto, está agotando las fuentes. Y el punto no es que las agote, sino que cada vez las fuentes están más lejos, están más distantes o están más profundas. Eso hace que se esté explotando de alguna manera inadecuada esos centros de suministro y estemos llegando a niveles donde hasta las fuentes mismas están más contaminadas, como en el caso de pozos cuando son muy profundos o en el caso de fuentes, donde el efecto ambiental y el efecto y el crecimiento de la población lo que hace es afectar la misma fuente del agua. Por lo demás, el cambio climático está introduciendo una variabilidad, una incertidumbre muy grande sobre la estacionalidad y la disponibilidad del recurso. Eso nos introduce a nosotros una complejidad mayor en la medida en que tenemos que ser
disponer de modelos mucho más sofisticados para poder predecir el comportamiento de esa demanda. Las consecuencias. El hecho de crecer significa que hay que traer agua, hay que tenerla en calidades adecuadas. ¿Cuál es el problema? Que como está, que eso significa más obras de infraestructura y más costos. ¿Costos de qué? Costos de producción y mantenimiento. En el tema de la distribución del agua potable, la comercialización y la recolección, creemos que este es el tema que más impacta a las comunidades. Y lo impacta porque de alguna manera hemos hecho un mal ejercicio en la gran mayoría de las ciudades de América Latina permitiendo grandes concentraciones humanas. Y eso hace que sea muy difícil acompasar ese crecimiento con inversiones que garanticen la cobertura total del servicio. El efecto es que la gente no valora el servicio porque no lo recibe y cuando lo recibe le está representando un sobrecosto supremamente importante. Hay ciudades donde el metro cúbico está en relación de 5 a 1, 5 en la medida en que no tienen redes y no tienen una fuente garantizada de suministro. Las consecuencias para el operador es que, hombre, en la medida en que no hay una valoración de la prestación del servicio, pues la gente no paga. Y se convierte en un círculo. Si no hay paga, no hay recursos, y si no hay recursos, uno no puede crecer tanto en cobertura como en calidades. Es necesario, por lo tanto, entonces, nuevamente, romper ese círculo, poderse uno acercar al cliente y de alguna manera mostrarle a él, inducirlo en una cultura del agua donde él valore esa prestación. Y en el tema de tratamiento y reuso, creemos que la parte donde más atrasado está en América Latina, es lo que hemos visto. Digamos que la fuente, la potabilización se da, la gente está recibiendo de alguna manera agua, puede que en muchas partes de un modo precario, pero definitivamente el tratamiento es bastante atrasado. Hay países como México que están haciendo un esfuerzo importante porque esto se desatrase, pero también encontramos países donde se ha hecho inversiones y curiosamente esas inversiones se están destinando a plantas que de alguna manera están obedeciendo más a intereses políticos y por lo tanto ni siquiera reciben redes, entonces no tratan. Y en algunos casos lo que está sucediendo es que se reciben y entran a producción y después no está estipulado cómo se van a operar porque no tienen incluido en su modelo los costos de operación y de mantenimiento. Para el operador el problema se convierte pues, primero en tener un uso adecuado, de recoger adecuadamente esas redes y garantizar la sostenibilidad ambiental en el mediano y largo plazo. Y hay que tener en cuenta nuevamente el tema costos. El operador se va a enfrentar a que debe buscar soluciones, pero esas soluciones tienen un costo importante asociado. Para finalizar entonces, ¿cuál es nuestra visión? Estos 5 puntos. Nosotros estamos seguros de que el tema no se puede manejar por parte de un solo agente. Esto no es un tema de gobierno o un tema de privados, es un tema que debe ser conjunto. Para ello, ¿qué es importante? Lo primero, tener un marco legislativo y normativo muy claro. Debe existir la figura del regulador, debe existir la figura del controlador y identificando claramente los mercados, quién es el proveedor y quién es realmente el cliente. Y por supuesto permitir que lleguen agentes privados para que contribuyan con ese desarrollo. Lo segundo es que el tema tampoco, que está tan atrasado en algunos casos, que la inversión estatal se va a requerir durante mucho tiempo. Es imposible desatrasar la inversión que se requiere en infraestructura, en muchos casos, solamente con el esfuerzo de los clientes. Por lo tanto, los estados van a tener que seguir haciendo un aporte importante a fondo perdido. En tercer lugar, es necesario destinar las inversiones con un poco más de sentido común. Yo les decía que si en nuestro país, por ejemplo, en nuestra ciudad tiene un consumo de 153 litros por habitante día, hemos encontrado otras regiones donde están alrededor de 400 y 500 litros diarios. Hombre, probablemente lo mejor es destinar todos esos esfuerzos a tener una mejor operación, una mejor operación del sistema antes de pensar en desarrollar grandes fuentes de infraestructura. Lo cuarto es, hombre, tener la decisión de vincular aliados. Si el marco regulatorio permite que lleguen privados, los alcaldes municipales deben permitirlo,
porque es que la única manera, y deben tener la decisión, esto no significa que estemos de alguna manera violentando principios. Yo creo que es un tema donde todo el mundo puede participar y el privado tiene un gran espacio. Y finalmente, en la medida en que se permita la llegada de todos estos agentes, deben procurarse esquemas de largo plazo. Los temas del agua, ustedes más que nadie lo saben, no son de corto plazo. Construir la relación con el regulador, construir la relación con el cliente requiere tiempo. Las inversiones son largas, cuantiosas, y su recuperación requiere tiempo también. En la medida en que eso se dé, habrá una mejor cultura del agua y habrá una mejor disposición para incrementar el aprecio por el servicio, que esté expresado de alguna manera en el uso que la gente le dé al agua y en la remuneración y el pago por el mismo servicio. Muchas gracias. Un caso muy importante que tenemos en México y que el ingeniero Jesús Liñán nos va a compartir es el caso del programa de sustentabilidad hídrica en la zona metropolitana de San Luis Potosí. El ingeniero Liñán representa al organismo intermunicipal de la zona metropolitana de San Luis Potosí y han instrumentado este programa en donde se integra la parte de abastecimiento, la parte de tratamiento y la parte de mejora integral de la gestión. Entonces vamos a escuchar con detenimiento a Jesús. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Comisión Nacional del Agua por habernos hecho la invitación. Como lo comentó el licenciado Eduardo Ibáñez, la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada, su zona metropolitana, donde el organismo operador brinda el servicio en 3 municipios. Tenemos lo que es San Luis Potosí como capital del estado, lo que es Cerro de San Pedro y lo que es Soledad Graciano Sánchez. Son 3 zonas conurbadas, allí atendemos. Tenemos una población de cercana a 1.300.000 habitantes, 320.000 usuarios que atiende el organismo operador. Tenemos una cobertura ahorita de lo que es el 97% en agua potable, el 90% en el drenaje y un 74% en lo que es la cobertura de tratamiento. Para brindar el servicio, el organismo operador utiliza 2 fuentes. Una fuente, lo que es propiamente el agua superficial que se genera a través de la captación de 3 presas que tenemos ahí en el valle, y el 84%, que es el mayor cantidad de agua que extraemos, es del acuífero. El acuífero, igual que como los tenemos entonces en la parte norte de nuestro país, la parte centro y norte de nuestro país está sumamente castigado. O sea, por ser una fuente que explotamos desde hace muchos años, poco a poco nos lo hemos estado terminando, y es por eso que promovimos lo que es un programa sustentable para darle viabilidad al crecimiento que tiene la ciudad. Nuestra ciudad tiene un crecimiento importante en el sector industrial y comercial. Estamos cercanos al centro de lo que es nuestro país, por eso es que tenemos ahí tanto movimiento y crecimiento que ha tenido esta ciudad. Como les comentaba, el acuífero está sobreexplotado, como la mayoría de los que tenemos en la parte norte, centro de nuestro país. Es un acuífero en el cual extraemos ya el doble de la cantidad que estamos actualmente recargando por recargas naturales. Tenemos aproximadamente, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua, tenemos 150 millones de metros cúbicos anuales que extraemos, mientras que se estima que se está recargando solo 78. Es decir, estamos trayendo, como lo comenté, el doble de lo que está recargándose y provocando con ello, como lo anoto aquí, la falta de agua para la población. Sí, en efecto, tenemos algunas áreas con tandeo en la ciudad, tenemos fuertes abatimientos en lo que es la zona de nuestro acuífero. Tenemos de 2 a 3 metros, en algunas zonas tenemos ya inclusive hasta 5 metros, en algunas ya de la parte centro, 5 metros de abatimiento al año, y tenemos también, lógicamente, como está presentando en muchas de las ciudades, ya fallas geológicas. Con la extracción que tenemos, está sucediendo que estén presentando fallas, están cayéndose ya varios de los edificios, lamentablemente, casas que tenemos en ciertas zonas. Así está. Igual tenemos, creo que Aguascalientes, que ahorita van a comentar también el caso que tienen allá. Y otro de los problemas que tenemos al estar extrayendo agua de mayor tiempo, estamos teniendo problemas con calidad del agua, con flúor.
Y esto conlleva, lógicamente, a altos costos de energía. Cada vez estamos extrayendo el agua de mayor profundidad. Inició la extracción con 30 metros, actualmente andamos sobre los 220, 240 metros de nivel dinámico. Para darle solución, estamos aplicando un programa, como lo comentó el licenciado Eduardo Ibáñez, es un programa de sustentabilidad hídrica para lo que es la zona metropolitana. Analizamos en conjunto con los 3 niveles de gobierno, la Federación a través de la CONAGUA, nuestro gobierno estatal y los municipios, ver cómo podíamos mejorar y darle sustentabilidad a lo que es el crecimiento que tiene nuestra zona metropolitana. Y la solución es la siguiente. Tenemos 4 acciones. Estas 4 acciones que voy a comentar ahorita, 3 de ellas, las primeras que voy a nombrar, están ya dentro del programa Promagua. El Promagua que mi compañero antecesor comentó referente a cómo con fondos de recursos propios de la Federación, donde nos están aportando un 40%, y con participación privada recuperable, se están llevando a cabo las acciones para poder tener lo que es las inversiones y poder hacer la infraestructura necesaria para darle viabilidad a nuestro desarrollo. El primero de ellos es la construcción de una presa. Es una presa que se conoce como El Realito. Es una presa que está ubicada en los límites entre el estado de Guanajuato y el estado de San Luis Potosí. Con ella está en construcción actualmente, se va a poder captar y dar un gasto firme de 2 metros cúbicos por segundo. Estos 2 metros cúbicos por segundo serán repartidos derivado de un convenio que celebramos con el estado de Guanajuato, la Federación con la CONAGUA y con lo que es el propio organismo operador Interapas y su gobierno del estado para repartir el agua. Nos va a tocar 1 metro cúbico por segundo. Un metro cúbico por segundo para la ciudad de San Luis Potosí y 1 metro cúbico para las ciudades de Guanajuato. Esta obra ya está en construcción, lo que es la presa, y el acueducto estamos por iniciarlo. Este es un contrato de prestación de servicios con la participación del Fondo Nacional de Infraestructura y de la participación privada recuperable. La otra acción es la mejora integral de la gestión, de la zona urbana. Estamos haciendo ya actividades en conjunto también con la Federación y los privados. Estamos ya ahorita trabajando por licitar este programa importante que le llamamos Programa Mejor Integral de la Gestión. Está dentro del mismo Promagua con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y de la participación privada, donde trae 10 proyectos. Estos 10 proyectos van encaminados a mejorar la eficiencia de todos los servicios que tenemos en la ciudad. Aquí podemos ver lo que son los 10 proyectos. Por el otro lado estamos haciendo el reuso, lo que es el tratamiento. Actualmente tenemos el 74% y estamos llegando ya ahorita por licitar la última planta conocida como El Morro para 750 litros, con lo cual vamos a llegar a tener lo que es el 100% del saneamiento. También esta obra están consideradas dentro del mismo Promagua. Y por último está lo que es la acción correspondiente a hacer el uso eficiente del agua de lluvia. Nuestra ciudad tiene una precipitación anual de 375 milímetros por año, es escasa. Sin embargo, con el cambio climático ya nos está llegando igual en forma torrencial. Estamos haciendo acciones de construcción de colectores pluviales, estamos haciendo acciones para lo que es la conducción hacia ciertos sitios donde queremos hacer la infiltración artificial y natural hacia nuestro acuífero para poder continuar con la preservación. Y por último, estamos también evitando las inundaciones que se nos presentan cotidianamente en ciertos sectores de la ciudad. La inversión que tenemos estimada para todo este proceso es de 5.481 millones de pesos de inversión, donde les comentaba las primeras 3 ya están dentro del Promagua y la última del aprovechamiento del agua de lluvia. Estamos ahorita haciendo la gestión, nos están apoyando con el programa de agua potable alcantarillado en zonas urbanas y es lo que estamos desarrollando ahorita. Gracias por la atención. Bueno, a continuación vamos a tener el punto de vista de los operadores privados que están trabajando en México. En ese sentido, vamos a tener la presentación de Bruno Moissan, que representa a la empresa Proactiva. Adelante, Bruno. Buenos días.
La presentación tiene como objetivo de compartir con ustedes cómo en la concesión de Aguascalientes Proactiva logró de una sustentabilidad del servicio del agua, de dónde partimos a dónde está, y cómo se incluyó también el tema del cambio climático, aunque al inicio no existía este problema o no estaba consciente. Voy a dar un poquito de... rápidamente, para ubicar un poquito el contexto de los servicios de agua potable en el cambio climático, que enfrentamos incremento del nivel de mar, incremento de la temperatura de agua, los ciclos hidrológicos son globales, son ligados a todo el cambio climático. Entonces sucede que hay zonas con más sequías, hay zonas con más tormentas y más riesgos de inundación. Todo esto afecta, por supuesto, los servicios de agua potable. ¿Cómo debemos enfrentar estos retos? De dos maneras. Uno, adaptación. Segundo, reducción de los gases de emisión de efecto invernadero. En la parte de adaptación, pues, ¿cómo debemos trabajar sobre, primero, la demanda? Es decir, hacer que los usuarios demandan menos agua. Trabajar también sobre la oferta, es decir, que traer más agua con los mismos recursos o utilizar otros recursos tipo reuso de agua tratada o desalación, como almacenar agua de lluvia para evitar inundaciones y proteger a los recursos desde su fuente, desde su inicio. En la parte gases, reducción de gases de efecto invernadero, aunque los servicios de agua potable no son reconocidos con poco emisores de gases, sin embargo debemos hacer nuestros esfuerzos, participar al esfuerzo. Se identificaron en los servicios de agua, principalmente como fuente de emisión, la electricidad de bombeo, de tratamiento, como aeración de aguas tratadas, los lodos, que sí generan metanos, generan gases, o con su transporte a disposición van a utilizar gasolina. La gasolina, en el caso de Aguascalientes, tenemos como más o menos más de 350 vehículos que utilizan gasolina, y obras públicas, y también la utilización de los químicos, tanto en su producción, su producción, como su transporte hasta las instalaciones de tratamiento. Entonces, ¿cómo hemos hecho en Aguascalientes? Pues Aguascalientes tenemos la concesión de Proactiva, tiene la concesión de Aguascalientes. Proactiva es una afiliada de Veolia Environnement, de FCC para toda América Latina, y en México estamos asociados a la empresa ICA. Pues, rápidamente, la concesión de Aguascalientes está ubicada en la misma zona que San Luis Potosí, es decir, una zona semi-árida, que se va a abastecer solamente en el acuífero a través de lo que nos interesa hoy, 203 pozos, hay 44 rebombeos, y vamos a hablar también de la eficiencia de las redes. Hoy en día contamos con 850.000 habitantes, que corresponden más o menos a 240.000 usuarios. Al inicio de la concesión, en 93, teníamos 120.000 usuarios. Yo digo que hoy tenemos 240.000 usuarios, que es casi dobló la población en 17 años. Lo que debemos decir también, en Aguascalientes, en 93, no se sabe exactamente, pero cuando tomamos la concesión, casi solamente un 30% de personas tenía agua cada día. Tenían entre 30 y 40% de eficiencia física, que significa que tenían entre 60 y 65% de pérdidas de agua en las redes. Entonces, en 17 años trabajamos en este tema de eficiencia de las redes y del bombeo. Además, es una zona, igual que San Luis Potosí, con un problema de sobreexplotación del acuífero,
El consumo de la zona urbana solamente es de 13% de este consumo, todo el resto, la mayoría del consumo viene de la agricultura, que sobreexplota el acuífero, sin embargo nos afecta mucho en la concesión. En 65 la profundidad promedia era de 33 metros, cuando entramos en la concesión en 93 andábamos en 100 metros de profundidad de los pozos, y hoy en día andamos como un 165 metros de bombeo para extraer el agua. Es decir, que se cae más o menos el nivel del acuífero de 3 metros al año. Pero ¿qué logramos? Aquí dentro de este gráfico lo que podemos ver es el consumo de agua en volúmenes por año. Al inicio consumimos como 87 millones de metros cúbicos al año. Pasamos por un pico porque la emergencia, la prioridad era el servicio a los usuarios. Y desde 2001 hemos trabajado en bajar este consumo en la eficiencia de las redes. Entonces, lo que podemos ver es que entre 93 y 2009 extraemos 10% menos de agua que en 93, mientras que casi incrementó la población de 60%, y mientras la curva verde es el consumo consolidado de electricidad, de bombeo en los 17 años. Es decir, que hoy en día consumimos la misma electricidad que hace 17 años, y hace 17 años teníamos un nivel acuífero mucho más elevado. Es decir, que hemos ahorrado mucha electricidad en 17 años. Rápidamente, porque el tiempo se acabó, también la nueva acción, una de las nuevas acciones que queremos hacer es reducir las obras hidráulicas necesarias para incrementar el máximo posible la eficiencia de las redes y ahorrar electricidad, por lo cual utilizamos una nueva herramienta que se llama MOSA, que es una herramienta para identificar muy detallado las tuberías que necesitan rehabilitación. Entonces, con esta herramienta pretendemos identificar los 10% de las tuberías que nos van a identificar los 60-70% de las fugas potenciales, por lo cual vamos a reducir las obras, por lo cual vamos a reducir la gasolina utilizada, con la cual vamos a ahorrar más electricidad extrayendo menos agua. Más o menos es mi presentación. Entonces, mi mensaje, mis conclusiones es que sí, ya las soluciones existen, no están tan difíciles, hay que implementarlas. Gracias. Gracias, Bruno. Después de la intervención de Jacques Letondot, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y, en todo caso, comentarios de su parte. Jacques trabaja para la empresa Balondeo, que es una asociada de Suez, y trabaja en México en varias ciudades, y bueno, Jacques nos va a platicar sobre ello. Adelante. Buenos días a todos y muchas gracias a la Conagua de darnos la oportunidad de exponer un poco nuestro punto de vista sobre el servicio del agua en México. ¿Está cuál? Ah, no. Ups. Ahí. Ok. Entonces, primero, algunas palabras sobre Suez Environnement. Suez Environnement es una venerable empresa francesa que fue creada más de 150 años atrás y que fue conocida antes bajo el nombre de Lyonnaise des Eaux. Y ahora Suez Environnement es una empresa que se dedica esencialmente a todo lo que es el medio ambiente, y en principal con dos vertientes, el agua por parte y el manejo de los desechos por la otra parte.
Tenemos más o menos 90 millones de personas como clientes en el mundo y estamos presentes en los 5 continentes, con una presencia aquí en México desde más de 30 años y nosotros somos adentro de Ballondeo. Yo soy el director general de Ballondeo, que es una empresa mixta entre Suez Environnement y un grupo mexicano minero que se llama Peñoles, que es parte del grupo Val. Sin hablar de nuestras operaciones aquí en México, pero lo vamos a tocar durante la presentación, pero creo que lo que es importante es notar que la participación privada en México tiene una situación muy contrastada. Hay muy pocas operaciones en cuanto a la provisión de los servicios por sí mismo. Hemos escuchado lo que están haciendo nuestros amigos de Veolia en Aguascalientes. Nosotros somos los concesionarios del agua en Cancún, en la ciudad de Cancún. Y hay una otra operación que se desarrolla en Saltillo a través de la empresa Aguas de Barcelona. Aguascalientes y Cancún fueron licitadas y firmadas en 93 y la operación de Saltillo fue firmada en 2001. Y después de estas 3 no pasó nada, absolutamente nada. Hay que decir que al mismo tiempo el DF en 93 también lanzó una licitación pública para, dividiendo la ciudad en 4 partes, dar o ofrecer a los privados que dieran servicios para la SACMEX, que es la sociedad pública que está dando el servicio para el DF. Y nosotros estamos trabajando en el DF con 2 de las 4 partes de la ciudad. Y entonces lo que llama la atención es que sí, desde 2001 no hubo un contrato importante y puede ser que la operación que va a salir en San Luis Potosí va a ser de nuevo una operación que se pudiera dar para justamente aliar los privados y los públicos en México. Hay una cosa que llama la atención también, es que la participación privada es al contrario muy exitosa en las operaciones de BOT. Es decir, que hay múltiples operadores, múltiples contratos que se firmaron, pero con la figura del BOT, es decir, que es para construir una planta, una presa, un acueducto, una herramienta que el privado tiene por operar durante ciertos años, generalmente 18 años. Y entonces, ¿por qué hay tantas diferencias entre la provisión del servicio y la construcción de instalaciones? Creo que hay muchas cosas que decir en este sentido. Los BOTs benefician aquí en México de un marco jurídico muy bien hecho, que fue elaborado en conjunto entre la Conagua, los privados, y de veras es un sistema que funciona muy bien, con un sistema de financiamiento muy bien hecho, a donde hay garantías tanto de parte de la Federación o de los estados, y también benefician de fondos perdidos, de financiamiento de la Federación a fondo perdido. Todo esto hace que se desarrollan operaciones y que son exitosas y que funcionan muy bien. Al contrario, las operaciones de delegación al privado de servicios de aguas es no tiene marco regulatorio por sí mismo. Es decir, que cada vez que se contempla hacer una operación, hay que alinear, como lo mencionó también nuestros amigos del FONADIN, hay que alinear el organismo operador, el municipio, el Estado y la Federación. Y en estos 4 grupos hay muchísimos actores. Entonces, en particular en la Federación Mexicana y su democracia, es muy complicado de alinear todos los deseos de esos varios actores.
De la misma forma, los tiempos políticos no ayudan mucho. Cuando un alcalde está electo por 3 años, es muy difícil pedirle que tomaría decisiones que van a implicar un respaldo de un municipio por 10, 15, 20 años. Entonces es un poco complicado. Un minuto. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, hay también que notar que hay muy pocos incentivos para ser eficiente en los operadores mexicanos. La verdad es que no hay obligaciones, no hay una supervisión, no hay que lograr metas de eficiencia, no hay que mantener finanzas de forma claras y comprobadas. Entonces, no hay, de cierta manera, no hay alguien que va a decir, este operador trabaja bien, este operador trabaja mal. Hay muy pocos apoyos a operaciones operaciones eficientes y a veces los programas de apoyo tienen el efecto contrario, es decir, que se va a construir una operación una planta de tratamiento de aguas negras, no tanto porque va a dar un mejor servicio, pero simplemente porque va a ser la mejor planta del municipio, la mejor planta del Estado, la mejor planta del país, y sin de veras haber pensado en que, bueno, después hay que pagar la electricidad, hay que pagar los reactivos, hay que pagar el personal, y entonces no hay a veces los fondos para la operación de esas plantas. Entonces, todo esto para decir que para nosotros pensamos que hay 2 cosas muy importantes que hay que hacer en este sentido en México. Primero, hay que desarrollar un marco jurídico claro que aloca los riesgos, que aloca el financiamiento de tal forma que las cosas se pueden dar de manera eficiente. Segundo, y creo que es muy importante, hay que implementar, y algunos de los ponentes han dicho lo mismo, hay que implementar un regulador, alguien que puede decir que sería independiente para supervisar los organismos operadores y para ligar el efecto de dar subvenciones, de dar apoyo a los organismos operadores, a las metas, a las formas en las cuales trabajan. Todo esto, creo, con un solo objetivo. Lo importante no son los fierros, el importante es el servicio. Muchas gracias. ¿Quisieras coordinar? You want to coordinate the question and answers? I'm very sorry that we are pushing you, but time is so strict and there are so many speakers, so it would be unjust to have the time consumed by few and not have the time for the last ones. So maybe 2 questions and then we make another musical chairs. Any questions? I see a hand here, 1. Any other question? So there is 2 questions next to each other, please. Eugenio Barrios de WWF. En el caso de Aguascalientes, a mí me gustaría saber cuál es si tiene el costo de inversión por metro cúbico de agua recuperada de fugas. Y en términos de eficiencia, se habla del 68% de eficiencia. ¿Cuál es un límite alcanzable de eficiencia en términos de recuperación de fugas en la red? Yo no tengo el número exacto de inversión dedicado a recuperación de caudal, porque hicimos inversión en recuperación de caudal, pero también en eficiencia de bombeo o en alcantarillado también, conjuntamente con el municipio principalmente, y principalmente los fondos de la Conagua.
invertimos entre la concesión y el municipio como en 17 años, como si no me recuerdo mal, 800 millones de pesos. Pero en todos los temas, incluyendo alcantarillado. Respecto al nivel, yo diría, aceptable de costo-beneficio, es difícil de solamente hablar de costo-beneficio cuando en el país, en México, la tarifa de agua no es muy elevada. Aunque en Aguascalientes tenemos una tarifa digna, yo diría que el más importante hoy es de suministrar el agua a todos con un servicio, yo diría, digno, es decir, casi 24 horas, sino por lo menos 18 horas a 100% de la población. Y para esto nosotros pensamos, con el municipio hemos pactado que un 75% de eficiencia física será una meta adecuada para los próximos 5 a 10 años, y si el futuro no nos permite, incrementaremos un poquito más, porque después vamos a enfrentar el mismo problema o el mismo reto que en San Luis Potosí. Si el acuífero se va muy por debajo, va a bajar y bajar más, vamos a un día estar obligado, todavía no, pero un día vamos a estar obligados de ir a buscar una fuente muy afuera y hacer un acueducto tipo acueducto de Querétaro, de San Luis, que en agua en bloque cuesta mucho dinero. Entonces, su respuesta no es tan fácil, depende de la sustentabilidad de nuestro acuífero a lo largo del tiempo. Todavía sí está sustentable por un par de años más. Bien. Francisco Cafay, Servicio Geológico Mexicano. Primero, un breve comentario. Tuve oportunidad de estar en Ciudad Juárez y ver cómo opera la batería de pozos de conejos médanos que opera la iniciativa privada, Grupo Carso. Excelente. Es un buen ejemplo de cómo puede trabajar la iniciativa privada. Para el organismo operador de Aguascalientes también, ¿qué tanto impacta el agrietamiento de suelos respecto a al costo que requieren darle mantenimiento a sus ductos? La parte exclusiva del agrietamiento de suelos que rompe estas tuberías, ¿qué tanto les impacta? Sí, es verdad que empezamos a ver unos hundimientos en el centro de la ciudad, pero la verdad es que no nos impacta tanto en Aguascalientes, a pesar de la baja del acuífero. Los efectos de los hundimientos no son tan críticos como podemos verlos en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, no nos cuesta mucho en mantenimiento de las tuberías todavía. Pero sí vamos sí a tener que pensar en cómo, sobre todo en el centro de la ciudad, cómo disminuir las extracciones para parar este efecto que existe, que vemos un poquito, y cómo debemos redistribuir la extracción y las redes de distribución, el esquema de distribución. Pero no nos afecta tanto en Aguascalientes este efecto. Gracias. Thank you very much for the presentations. I would like to, as a conclusion, say that what I've heard is mainly that a lot is being done and can be achieved on demand management. And also that the provisions are in place for the build, operate and transfer, but not for the operations. I found that very, very interesting. It's very important. A message to you. The World Bank presented here a couple of days ago on climate, because we didn't hear very much climate-specific messages here, but on climate, a set of, one can say, criteria for their investments in the future. And that has to do with the 3 I's. I think I heard them here before. The 3 I's include that one has to consider infrastructure in the broader context in the future for, say, investments. And I'm sure it's going to be also other banks. We are talking about investments. Banks are going to look at not only infrastructure by itself, but they are going to look at concepts which are more flexible, more robust, and also more resilient under changing climatic conditions. And the 3 criteria are: 1, on
infrastructure itself, so it's building with nature, that sort of notion is coming in. The second notion is on information. It's about using climate information for design, etc. And the third notion is on institutional arrangements. Now this I can just leave with you as a message, both for the BOT but also for the lawyers, for the ones who have to design the provisions for the future. Last, I would like to thank the moderator and also the presenters for their very interesting presentations. And I have seen that there is another round of bags to thank you. It's the 6th of December today, and we celebrate in the Netherlands Santa Claus. So I would like to thank you very much for your presentations.